¿cómo es el pizarrón? Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver acá el texto. Ok, fíjense, por ejemplo, en los niños es totalmente diferente, ¿no? Hagamos solo ya vamos a tomar lista, no se preocupen al último, ya veo que están preocupados porque no toman lista. Al último vamos a tomar lista. Entonces, 3.5, proteinuria en rango nefrótico, ¿no es cierto? Ya. El 3.5 más edema, ¿no es cierto? Más dislipidemia. Ok, permítame un ratito. Más dislipidemia, ¿no es cierto? Estamos con edema, dislipidemia e hipoalbuminemia. ¿Ya? Ya. Entonces, realmente esto se denomina un síndrome nefrótico, pero en los niños, verán, aquí por eso le pongo para que ustedes inclusive hagan captura de pantalla. En los niños la fórmula es la orina de las 24 horas, ¿sí? Esto le vamos a dividir para el peso del enano, ¿no es cierto? Y hagamos una más fácil. De dos maneras se puede hacer. Para la superficie corporal, ¿sí? Y esto dividido para 24, que son las 24 horas. Ya. Esto sería como para los niños, ¿de acuerdo? Entonces, en los niños tenemos dos rangos, ¿no? Lo normal de los enanos es menos de 4 miligramos por superficie y por hora. Esto es lo que debería eliminar un niño. Fíjense en ustedes, nada tiene que ver este 4 miligramos por superficie y por hora, nada tiene que ver con los 3.5 gramos, ¿no es cierto? Pues, ¿a qué me refiero? Puede ser que un niño llegue con 1.5 gramos. Entonces ahí viene la pregunta, Cristian Flores. Cristian, sin saber este concepto, ¿no es cierto? Y un niño que viene con edema, viene con dislipidemia y viene con una proteinuria en 1.2 gramos, ¿pensaríamos que de pronto está con un síndrome nefrótico? Posiblemente no, ¿no es cierto? Porque no cumple las características. Pero si hacemos esta fórmula, Cristian, ahora vamos a resolver. Cristian va a ser el primero que resuelva esto. ¿Sí? Ya con la fórmula ya podemos saber realmente si está o no está en síndrome nefrótico. Entonces, bueno, vamos, 4 era lo normal, ¿no es cierto? Sí, era como que menos de 4, todo niño debe tener menos de 4 miligramos por superficie por hora. Proteinuria moderada, esto es importante, proteinuria moderada, ¿sí? O leve, vamos con la leve primero, ya me adelanté. La leve va de 4, de 4 a 20 miligramos por superficie y por hora. Significa una proteinuria moderada. Lo que vendría a ser, leve, perdón, lo que vendría a ser más o menos como una proteinuria en rango no nefrótico. Igual que esta proteinuria de acá, ¿no? Proteinuria moderada, ¿sí? La proteinuria moderada viene de 20 a 40 miligramos por superficie y por hora. Perfecto. Y luego viene la proteinuria en rango nefrótico. Esta sí ya. En rango nefrótico. ¿Cuál es la proteinuria en rango nefrótico? Es aquella que es mayor a 40 miligramos por superficie y por hora. Entonces, vamos con el ejemplo acá, ¿no? Si yo tengo un guambra ahí, un enano, ¿no es cierto? Este guambra tiene ahí, supongamos que este enano tiene 8 años, ¿ya? 8 años este enano. Le pica una abeja. Existe un síndrome nefrótico secundario a la picadura de abejas, ¿sí? Ya les voy a comentar el caso de un guambra verano chiquitín ahí que los pediatras no me creían. Entonces le pica una abeja y este pelado, bueno, vamos primero con el peso. Este enano pesa, ¿qué será? Unos 20 kilogramos, ¿ya? Unos 20 kilogramos, está muy poco, pero bueno, no es que es flaco. 20 kilogramos y bueno, viene con edema, ¿no es cierto? Y lo primero que hay que buscar en los enanos es edema testicular, ¿sí? Igual que en las mujercitas, edema labial, ¿de acuerdo? Edema de los labios mayores. Bueno, está con esto. Le hacen una serie de exámenes ustedes. En el hemo, proteína de 3 cruces. 3 cruces. ¿Ok? Desde ahí ya pensando en alguna cosa, ¿no? Le hacemos otros exámenes y ustedes, hay una dislipidemia, aumento de colesterol,
Colesterol alto, ¿no? Colesterol alto, albúmina en sangre, albúmina en sangre en 1.8. Desde ahí ya tenemos ya algunos valores que nos ayudan. Y le hacen una proteinuria en orina de 24 horas. Y este enano tiene la proteína de 24 horas, tiene 1130. Listo, vamos a ver, vamos, hagan chicos, a ver. ¿Saben cómo sacar la superficie corporal? ¿Sí o no? No, No. ya. Superficie corporal, facilito. Peso por talla. Caramba, peso por talla. ¿Sí? A esto le dividimos para 3600 y a todo este valor, chicos, permítanme un ratito, a todo este valor ustedes le van a sacar la raíz cuadrada. Espérenme un ratito, hijo de madre. Ya no quiere coger esto de aquí. Vamos a ver, a todo este valor ustedes le van a sacar la raíz cuadrada. La superficie corporal, ¿de acuerdo? Ya, ahí estamos. Denle, a Doc, ver. falta la Sí. talla del Sí, guagua. doctor, no nos dio la talla. ¿No dimos la talla? Ya. Pongamos que la talla del guagua dice. Póngale ahí unos. Que este enano mide. ¿Qué será? 1.10, póngale, sí, 1.10. Ya grande, ya está grandecito, ya 1.10. Doc, ¿la talla la multiplicamos en centímetros o en...? La talla en centímetros. 110 centímetros. Ya, ahí les puse la talla, ¿no? No se olvidarán sacar la raíz cuadrada, se borró esa parte, sí. Vayan, hagan todo el ejercicio a ver quién sacó, ¿ya? Y luego vamos viendo. A ver, Carla Córdoba, a ver, vamos a ver, Carla. ¿Cuánto salió? ¿Ya estamos? Necesitan un minutito más. Carla. Un minutito más, por favor. Ya se muere el guagua. La Karen, yo creo que ha sacado. Karen Macías. Está frescasa, ya viendo la televisión está. A ver, Karen. ¿Cuánto salió? La superficie corporal, Doc, me salió 0.78. Ya, pero todo, ¿no? Todo, Karen. Ya, 0.78 de superficie corporal. ¿Y cuánto tiene de proteínas? En 24 horas, 1130 miligramos. Ya, pues. Ya. Pero ¿cuánto tiene por superficie corporal? La fórmula que hicimos de arriba. Esa de aquí, Karen. Eh, Aquí las proteínas, no se olviden. Las proteínas en orina 24 horas. Hay que dividir para la superficie corporal y dividir para 24. Entonces, ¿cuánto sale, Karen? Karen. me sale 60.3. 60.3, ya. 60.3, ¿qué, Karen?
miligramos, miligramos por gramo miligramos, ¿no? ¿Qué más? Superficie corporal en 24 horas. por hora. Entonces, ya. Entonces, ¿este niño tiene o no tiene síndrome nefrótico? ¿O tiene proteinura también en rango nefrótico? O sea, ¿la proteinura está en rango nefrótico o no está en rango nefrótico? Sí, sí estaría. Ya, perfecto. Entonces, con eso quedamos claros. Yo creo que esa les debía, ¿no? Porque solo les había dicho de los adultos y de pronto van al Bacortiz y no saben qué hacer. ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Esta es una muy buena fórmula. Grábense solo una, hay unas 2 o 3, pero no vamos a estar ahí metiéndoles las otras fórmulas, ¿no? Con que sepan una, con eso ustedes salen. Sí, Michael Casco, ¿estamos de acuerdo? Ya con esto, los niños. Ya, preguntas de estos chicos, preguntas. Estamos claros, ningún otro ejercicio, ¿no es cierto? ¿No? Asumo que no. Ya, entonces. Vamos a ver, chicos, ahora sí. Doctor, yo tengo una duda. Claro. Usted al momento que nos dijo la fórmula, nos dijo que la orina de 24 horas se dividía para la superficie corporal. O sea, La proteína. a mí me salió lo mismo que le salió a Karen, pero mi duda es que, o sea, primero debemos dividir eso y luego ese resultado volverlo a dividir para 24. Así Ya. es, así es. Así es, Ya. sí. Ya, doctor, muchas gracias. Todo el mundo hizo así, ¿no es cierto? Sí, ya. Ya, entonces estamos claros. Pues, no se olviden, ¿no? Siempre ver eso de los niños y mirar cuánto tienen por superficie corporal, ¿no? Siempre fijarse en eso. Bueno, y al final tomamos una listita chiquita. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora, chicos, un aspecto importante. Y esto regularmente, alguien está, creo que no puede entrar, déjenme revisar. Dice que por mi culpa no han recibido la clase. No, ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver un aspecto importante de una cosa que se llama piedras en los riñones, o en este caso, la litiasis renal, ¿no? A ver, deben haber ustedes escuchado en algún momento, ¿no es cierto? Hay siempre alguien en la familia o tiene litiasis o algún conocido, siempre pasa eso. Y ahora prácticamente les comento que es una de las cosas que más regularmente se ve en la consulta, no solo de los hospitales públicos, sino en la consulta privada, ¿sí? Pero cuando tenemos una litiasis renal, si bien es cierto, la clínica del paciente es de dolor, es un dolor intenso, un dolor incapacitante en el paciente, y prácticamente la literatura describe que el dolor de la litiasis es uno de los dolores más fuertes que existe reportados en la literatura médica. O sea que es casi medio sine qua non esta cuestión de la litiasis renal. O sea, es un dolor característico que inicia atrás en la espalda, dolor lumbar, y posteriormente, pues a medida que el cálculo va bajando por la vía urinaria, pues este dolor puede irse manifestando hacia la parte anterior del abdomen, hacia el ombligo, e inclusive a medida que va bajando el cálculo, el dolor puede irradiarse hacia el testículo, pene, labios mayores y la parte interna del muslo, ¿no? Es tanto así que durante su anamnesis, si ustedes sospechan de litiasis renal, ustedes durante su anamnesis van a preguntar este tipo o característica del dolor. Si ya pues el paciente va diciendo, mire, el dolor solo se me queda atrás en la espalda y me duele en la parte media de la espalda, y ya es un poco dudoso de que sea una litiasis, ¿no es cierto? Puede ser una lumbociatalgia, puede ser alguna otra cosa diferente. Recuerden que el dolor de la litiasis renal es un dolor fuerte, es un dolor complejo, ¿no? Y peor aún cuando el cálculo está bajando, es un dolor que lleva inclusive al paciente a necesitar asistencia hospitalaria en la emergencia. Ok, entonces, si las características del dolor, estas son muy claras, ¿sí? Y la litiasis renal, pues, o el cálculo está obstruyendo la vía urinaria, aquí existen unas ciertas características. Característica número 1, el tamaño del cálculo. La vía urinaria mide alrededor de 7 milímetros, entre 8 milímetros, 7 más menos 1, por ahí va la vía urinaria, ¿sí? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen un cálculo de 4 o de 5 milímetros, va a lograr pasar, ¿no es cierto? Porque la vía urinaria
toda la vía urinaria hasta la vejiga, mide posiblemente entre 7 más o menos 1,8 milímetros. Pero si ustedes tienen un cálculo, ¿sí?, de 9, de 10 milímetros, será como intentar pasar, ¿no es cierto?, un objeto muy grande por algo muy pequeño. O sea, es imposible que logre pasar el cálculo por algo que mide 7 milímetros. Entonces, estamos claros por qué viene esta parte del dolor. Y segundo, pues en la vía urinaria ustedes deben haber visto en anatomía, vamos a ir rápido, un recorderis nada más, cuando habían visto la parte primaria de anatomía, la vimos algo así muy rápido conmigo, muy somero. El trayecto del ureter, en este caso, el ureter puede tener 3 estrecheces. Eso quiere decir que va a haber un momento que la vía urinaria mide 7 milímetros, pero luego mide de pronto 6, porque viene la primera estrechez, ¿no es cierto? Otra vez se agranda, baja y tiene una segunda estrechez a nivel del hueco pélvico y la última estrechez es a nivel ya del trígono, donde desemboca prácticamente la vía urinaria, ¿no? En este caso, el uréter, ¿no? Entonces, ahí son los lugares donde se puede quedar atrapado el cálculo y definitivamente puede dar muchísimo dolor en los pacientes. Ok, entonces, primero, sospechamos dolor característico. Vamos a la parte aguda. Estoy viendo solo netamente la parte aguda, ¿no? Realizan ustedes un examen de orina, los exámenes básicos que se piden, un examen de orina, ¿de acuerdo? La biometrimática sí, no, porque no les va a aportar en el diagnóstico. Supongamos que ya pues haya fiebre y le sale una leucocitosis, tienen una leucocitosis asociada a fiebre, podría tratarse de pronto que el cálculo renal está obstruyendo la vía urinaria y causando una infección de vías urinarias. Pero caso contrario, la leucocitosis en sí no es característica siempre de infección. Ejemplo, si el paciente tiene mucho dolor, puede tener una leucocitosis reactiva por dolor, ¿de acuerdo? Entonces, no basarse solo en esto. Por eso digo que la biometrimática puede ayudar o en algún momento inclusive llegarles a confundir para utilizar de pronto antibióticos en forma innecesaria. Ok, segundo examen que siempre van a pedir, urea, creatinina, es lógico porque si la característica, ¿cuál sería para que cause un daño renal importante la litiasis? Es que sea en los dos ureteres, ¿no es cierto? O que tenga una litiasis muy grande que tome casi toda la vejiga, que sería un cálculo que se fue formando en el transcurso de los años. Eso puede pasar, puede pasar. Pero esa sería como la característica. Pero si solo se obstruye uno de los riñones, en este caso, por ejemplo, el derecho, y el otro, ya vamos a ver para presentarles en la siguiente, les presento unas diapositivas con casos muy reales y hacemos cómo fue el manejo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes solo tienen en un solo riñón obstruido por el cálculo, el otro riñón que está del otro lado va a tener que compensarle, ¿no es cierto? Y la creatinina nunca va a elevarse, jamás va a elevarse, ¿sí? Pero ahí vienen los diagnósticos diferenciales. ¿Qué pasa si ven un cálculo en el lado derecho y la creatinina comienza a elevarse? Hay que preguntar siempre si el paciente no vino recibiendo antiinflamatorios, no se deshidrató, como para que suba la creatinina y el otro riñón no haya sido suficientemente adecuado para compensar esta elevación de la creatinina. Por favor, si no estoy siendo claro, me dicen, no, repítame esa parte no entendí, porque eso es importante para ustedes, para el diagnóstico, ¿sí? Es importante para su decisión cuando ustedes ya manejen este tipo de pacientes en el ámbito ya como médicos generales. Si no entendieron, me comentan. Ya, ok. Otro de los exámenes que son básicos en este tipo de pacientes, bueno, electrolitos, si no, en sangre, dependerá mucho si hay o no hay falla renal, y un examen de orina. Eso sí es importante. En el examen de orina, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar exclusivamente sangre, ¿de acuerdo? Porque si el cálculo va cayendo, ¿no es cierto? O sospecha uno de litiasis y hace un examen de orina y no encuentra sangre en la orina, eso no es litiasis, ¿no? Hay que pensar en otra cosa, ir a buscar otra causa del dolor, alguna otra cosa totalmente diferente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber en el diagnóstico? Vamos simplemente al diagnóstico, ¿no? Dolor característico con irradiación que puede irradiarse hacia flancos, puede irradiarse hasta el ombligo y puede inclusive irradiarse hacia testículos, pene, labios menores y la parte interna de la pierna. Perfecto. Un dolor intenso, incapacitante con una escala de EVA muy alta. Puede haber o no falla renal dependiendo de que el otro riñón o haya fallado por alguna cosa diferente o no sea suficientemente capaz para compensar
la obstrucción del otro riñón contralateral, ¿no? Puede haber leucocitosis. Recuerden, la leucocitosis puede ser producto también el examen de orina ser también positivo. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Y segundo, y por último, perdón, un hemo, ¿no? Un hemo de características totalmente infecciosas. Mientras, déjenme ver a ver si podemos ver algo en la pantalla para que ustedes vean cómo se logra ver en los estudios de imagen, ¿de acuerdo? Permítanme un rato. Déjenme ver un ratito. A ver si logramos ver un par de estudios, ¿ya? ¿Les parece? Para que ustedes puedan ver y les voy contando el caso y ahí vamos viendo, resolviendo pues caso por caso con ustedes mismos y vamos viendo ya las características de la litiasis, ¿no? Vamos a hacer más o menos algo basado en problemas. ¿No están viendo la pantalla ahorita ustedes o sí? No, estamos en las diapositivas. Ya, ok. Que están ahí en las diapositivas entonces. Déjenme ver unas imágenes reales, ¿ya? Que tengo aquí justo con un colega con el que trabajo con un urólogo y él me ayuda mucho en estas cosas. Justo recién le mandé algunos casitos de litiasis. Para que vean que no es tan... Ya, déjenme a ver. A ver, ahora sí, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Sí están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ya, entonces vamos a agrandarle un poquito, ¿ya? Ya. A ver, esta es una urotomografía, ¿sí? Entonces, durante la urotomografía, bueno, de aquí, hígado, aquí posiblemente hay unos quistes, bueno, esto no vamos a ver ahí, pero fíjense en aquí, ¿sí? Aquí nos vamos a quedar. Aquí hay un quiste renal, riñón derecho, y aquí es donde me interesa, en la parte de aquí, hay un cálculo, ¿de acuerdo? Primer cálculo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá posiblemente hay otro cálculo. Acá hay otro cálculo. Aquí. Son como imágenes reales que le pedí a un amigo que me ayude resolviendo, ¿no? A ver, vamos a ver. Permítanme un ratito. Déjenme ver las imágenes ya bajadas. ¿Sí ven esta imagen? Riñón derecho, el de aquí, riñón derecho, y acá en el riñón izquierdo, todo estos son cálculos. O sea que prácticamente estos se denominan los cálculos coraliformes, ¿de acuerdo? Ya. Vamos mirando, hay otros. Miren, este de aquí es un eco renal. Una de las características importantes es que los cálculos dejan una sombra acústica posterior cuando uno ve en el estudio de imagen. Si no dejan sombra acústica posterior y ustedes ven exclusivamente en el informe y no están seguros de que deje una sombra acústica, o sea, ¿a qué me refiero con sombra acústica? Hagan un ejercicio, cojan una piedra e iluminen con
con una linterna, ¿no? Apaguen la luz, iluminen con una linterna y van a ver que tras de la piedra existe un haz de oscuridad, ¿sí? Eso se llama sombra acústica posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de hacer el eco, si yo veo esta imagen de sombra acústica posterior, realmente estoy frente a un cálculo, ¿no? Caso contrario, no. Fíjense acá igual, sombra acústica posterior, un cálculo importante. Fíjense en este cálculo. ¿Sí están mirando? ¿Sí? Sí, Riñón derecho, riñón izquierdo. Todo esto es el cálculo. O sea, es inmenso. Este cálculo, fíjense cómo destruyó el urólogo. Ya van a ver un ratito. Déjenme ver si logra abrirse el video. Ojalá logre abrirse para que ustedes vean lo complejo que es destruir un cálculo, ¿sí? No se quiere abrir, qué pena. Bueno, vamos a ver. Y así, varias imágenes son de casos reales. Aquí, ¿dónde está el cálculo? A ver, Michael. Michael Quaspud. en la parte superior del riñón derecho. Ni siquiera aparece el riñón derecho, Michael, ahí. Putz, se me está inventando. Bueno, para imagenólogo, ¿ah? Michael, imagenólogo, por favor, póngale a este chico que haga la especialidad de imagenología. ¿Sí? Ahí ni aparece el riñón derecho. ¿Dónde está el cálculo, Lady Montenegro? Está en el uréter izquierdo. O sea, ahí ni siquiera se ve el uréter izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Siempre es contrario, ¿no? A ver, ya perdió su oportunidad. Igual, Lady, anótese. Jorge, ¿dónde está Jorge el cálculo? Imagenólogos, hay puro imagenólogos aquí. Jorge Eduardo, ¿dónde está el cálculo? Eh, o sea, es que lo veo justo donde está señalando, pero no. Ese man. Ya, aquí, justo donde señala, exacto, Aquí está el cálculo. Eso quiere decir que aquí, como se imaginó, ¿no? Ya, bueno, el riñón derecho, es el hígado, el cálculo ha bajado. ¿Cuántas estrecheces decíamos que existía en la vía urinaria? 3. Primera estrechez, segunda estrechez aquí cuando entra el hueco pélvico y la última estrechez cuando entra acá la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, el regular, esta es una urotomografía y nos permite ver el cálculo ahí que está obstruyendo. Y ahí está el cálculo, el otro tomo. ¿Sí le ven? Este calculito aquí lo estoy señalando, ¿no? Vamos a ver. Otra toma, fíjense, de otro igualito. ¿Dónde está el cálculo aquí? Igualito. Aquí no. Fijarse bien. Es un cálculo horrible este de acá. Igual, fíjense, acá hay un cálculo en el polo inferior. Se dan cuenta que es mucho más común de lo que uno pensaría, ¿no? Vamos a ver. Permítame un ratito. Permítame ver si vemos alguna otra imagen bien chévere. Que nos dedicamos a la materia. Ya. Pamela Uchiña, ¿dónde está el cálculo ahí? Se me mandó una foto el paciente. ¿Dónde está el cálculo? Hígado, riñón derecho. Pame, sí me está siguiendo, ¿no? Sí. Sí, Hígado, riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Dónde está el cálculo? Hígado, riñón derecho, riñón izquierdo. Estómago. Exacto, aquí está, ¿no es cierto? Perfecto, vean, el paciente tomó la foto, vean, ya saben, ahora los pacientes mandan así. A ver, Diego Parra, ¿dónde está el cálculo aquí? O los cálculos. Hígado, vaso, riñón derecho, riñón izquierdo. ¿Dónde están los cálculos aquí? En el riñón izquierdo. ¿Y cuántos hay? Varios, ¿no es cierto? Sí, hay algunos. Exacto, entonces, vamos a ver. A ver, ¿y aquí? ¿Dónde están los cálculos igual? Vamos a ver, Andrea Manotoa. Igual en el izquierdo, Doc. En el izquierdo, perfecto. Misma toma, igual en el izquierdo, ¿no? Perfecto. Listo. Y no más. Ya, entonces, hemos terminado con la sesión de fotos ahora sí. A ver. Vamos a ver ahora sí lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Vamos a ver. Bien, chicos, vamos a ver. Ahora sí. Déjenme ver la...
Bueno, comencemos entonces. Listo. Una vez que pues medio hemos determinado que cuáles pueden ser o cómo es la clínica, y luego ya les comento cómo es el tratamiento a medida que vayamos chequeando, ¿no? El tratamiento es muy sencillo. Recuerden ustedes que dentro del tratamiento, como es dentro del tratamiento, tengo que comentarles dos cosas, ¿no? Un tratamiento clínico y un tratamiento quirúrgico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la litiasis renal. Entonces, ¿qué es la litiasis renal en general? Es la formación de cálculos, ¿sí? Y esto sucede cuando la concentración de los componentes de la orina alcanzan un nivel de sobresaturación en el que es imposible solubilizarlas. Entonces, un ejemplo clásico acá. Ustedes colocan en un vaso de agua, ¿no es cierto? Bueno, coloquen en dos vasos diferentes, un vaso por un lado y el otro por acá. Coloquen 3 cucharas de sal en un vaso, 3 cucharas de sal en el otro vaso. En el uno le van a colocar un poco de agua, ¿de acuerdo? Hasta el cuarto de vaso, y en el otro le van a colocar el vaso lleno. ¿En cuál se va a diluir, Juan Sebastián, la sal? ¿En el vaso que tiene poca agua o en el vaso que tiene mucha agua? Diría que en el que tiene mucha agua. Mucha agua, exacto. Entonces, ¿cuál es este fenómeno de solubilización? Eso significa que mientras más componentes, más compuestos tenga la orina, por ejemplo, en oxalato, en calcio, en ácido úrico, y si el paciente no bebe el líquido correcto, la cantidad de líquido correcto, ¿sí? Esta solubilización va a ser imposible, ¿no es cierto? Tal como dice Juan Sebastián, si en este vaso no se va a diluir, no va a lograrse diluir. ¿Qué es lo que va a pasar con el tiempo? Se va a ir cristalizando la sal en este vaso, ¿no es cierto? Porque ya logró saturarse este líquido y mucho más de allá ya no va a lograr disminuir el soluto. Entonces, lo mismo pasa en la orina, ¿de acuerdo? Y dentro de este nivel de saturación, es importante que cuando tenemos litiasis renal, regularmente en la orina nosotros tenemos unos formadores y unos inhibidores de cálculos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿A qué me refiero con formadores e inhibidores? Formadores son todas estas sustancias que forman cálculos, que nuclean el cálculo o que hacen un núcleo fuerte para que se forme un cálculo. Y los inhibidores son aquellas sustancias que evitan la formación de los cálculos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la fisiopatología de la litiasis renal va a haber un desbalance entre los formadores y los inhibidores. O bien existen muchos formadores o bien existen pocos inhibidores, ¿de acuerdo? Entonces, así es como comienza el desbalance y la formación de los cálculos, igual como lo dijo Juan Sebastián, o sea, realmente es como una falta de solubilización del soluto en el líquido. Entonces, así se van a ir formando de a poco los cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las teorías de la formación de cálculos o la teoría de la litogénesis? Primero es que puede existir cálculos renales en un cierto grupo. Depende mucho del paciente y otra depende también mucho de las características físico-químicas del cálculo. Dentro de las teorías propias del paciente, por ejemplo, la edad puede ser un factor de riesgo, sí, no, pero el problema es el siguiente, que cuando las litiasis renales, por ejemplo, se presentan a tempranas edades en los niños, hay que ir a investigar problemas de tipo metabólico, por ejemplo, acidosis tubulares, nefrocalcinosis, hipercalciurias idiopáticas, hipercalciurias primarias, ¿de acuerdo? Hay que investigar otro tipo de cosas. Pero cuando también los cálculos suceden a edades muy, muy avanzadas y durante todo el tiempo el paciente nunca ha tenido un episodio de litiasis, de cálculos renales, y sucede a edades demasiado avanzadas, el paciente puede tener de pronto un cáncer oculto que esté generando calcio. Recuerden ustedes, no sé si ya vieron algo de medicina interna, alguna cosa, que la hipercalcemia es un signo de laboratorio paraneoplásico de que puede existir una neoplasia por ahí metida, ¿no? Entonces, en los adultos mayores hay que ir a buscar siempre a veces, no siempre pensar en que sea un cáncer, ¿no? No va a venir el abuelito y le va a decir, ve, mija, estoy con litiasis, nada, abuelito, cáncer de 3 meses de vida. No, pues no es cierto. O sea, es dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿de acuerdo? No van a matar a la abuela en ese tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el sexo, hombre y mujer me refiero, no. Entonces, realmente depende mucho. Parecería ser, la teoría dice que los hombres tenemos mucho más litiasis porque nuestros hábitos pues, de comida son, en teoría, son diferentes. Nada basado en evidencia, ojo, que no estoy diciendo que los hombres comemos mal, o sea, pero es un poco la teoría, ¿no?
Las alteraciones metabólicas propias, por ejemplo, los obesos, los pacientes diabéticos, de por sí tienen ya una probabilidad de tener mucho más litiasis que los delgados. Eso no quiere decir que los delgados nunca van a tener litiasis, pero puede pasar eso, ¿no? Y aquí viene una cosa, por ejemplo, los pacientes obesos que si realizan cirugías, por ejemplo, de tipo bariátrico, ¿sí? La cirugía de tipo bariátrico es un factor de riesgo para formar cálculos en el futuro, porque se altera la circulación a nivel intestinal y el oxalato de los alimentos se absorbe mucho más rápido y prácticamente el 80, 70, 80% de los cálculos que formamos son de oxalato de calcio, ¿de acuerdo? El estado nutricional. Entonces, aquí viene una preguntilla. Vamos a ver, de acuerdo a lo que respondió Juan Esteban mismo. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos, al que esté dormido, le vamos a preguntar. Déjenme ver quién está dormido. Toditos se despertaron ya, qué barbaridad. Ya no me permitieron caerles ya. A ver, Maritza, Marisela Moreta, Marisela. Entonces, de acuerdo a lo que dijo el Juan Esteban, ¿qué pasaría si un paciente desde el punto de vista nutricional no toma agua y es propenso a formar cálculos? ¿Cuál sería la explicación que uno diría, va, tome agüita, no sea malito? ¿Qué pasaría? Se empezarían a acumular los cristales y eso ayudaría a formar el cálculo. Exacto, puede ser por ahí. Es una explicación bastante lógica, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están dando una recomendación y les dicen, por ejemplo, vea, doctorita Belén Jarrín, ustedes que están estudiando medicina, ¿qué es bueno para los cálculos? Agua, ¿no es cierto? Pero hay unos que recomiendan cerveza. Sí, ¿se han escuchado, no? Tome un par de cervezas para los cálculos. Posiblemente se ayude a caer el cálculo. ¿Pero de qué está hecho la cerveza? A ver, ¿quién es tomador aquí? ¿De qué se hace la cerveza? No me digan que ninguno toma. A ver, Cebada. prendan el micro. Cebada, La cebada. Exacto, tomadores ustedes, de la central, imposible, sí. Universidad Central, tomadores. A ver, entonces, ¿la cebada en qué se transforma en el cuerpo? En oxalato. Entonces, los oxalatos, acabo de decir que el 70-80% de los cálculos son de oxalato de calcio. Entonces, si bien es cierto, la cerveza puede funcionar como un factor, yo qué sé, diurético, no tengo idea, pero realmente la gente lo recomienda. Una de las cosas que se le pide a los pacientes es que evite consumir alimentos que puedan eliminar oxalatos, ¿de acuerdo? En la dieta, es importante, pacientes que tienen una dieta con alto contenido en oxalatos, con alto contenido en sal, con poca ingesta de líquidos y una dieta muy alta en proteínas de origen animal, son los pacientes que regularmente pueden tener litiasis renal. Ojo que no quiero decir eso porque ustedes, por ejemplo, comen casi todos los fines de semana una media vaca entera, ¿no es cierto? Y luego toman cerveza, lo que se llevan a hacer cálculos. No. Son ciertos pacientes que tienen una susceptibilidad para formar cálculos, ¿de acuerdo? Ingesta de líquido, lo dijimos. El clima, parecería ser que el clima también está muy relacionado con eso. Yo creo que les comenté cuando habíamos hablado de enfermedad renal crónica y les decía que inclusive hay una parte climática en la enfermedad renal crónica que está relacionado con la etiología de la enfermedad. Es más, existe una patología que se llama la nefropatía mesoamericana, que es una nefropatía que se produce solo en países de Centroamérica por deshidratación. Pero en este caso, el clima que puede ser por ahí la causa, ¿no? Y las infecciones de la bacteria, sí, casi siempre las bacterias de este tipo proteus, ¿sí? Los proteus son las únicas bacterias que pueden en algún momento generar litiasis renal. Ok, entonces serían como las características clínicas que puede tener un paciente como factores de riesgo y teorías tanto anatómicas como relacionadas con el comportamiento general del ser humano que pueden llevar a formación de cálculos, ¿no? Y por otra parte viene ya la parte propia ya del paciente igual. Por ejemplo, el pH urinario, si tenemos un pH urinario, bien sea alcalino o ácido, es propenso a formar cierto tipo de cálculos. La composición, qué tipo de compuesto tiene la orina para formar cálculos. El volumen, regularmente los pacientes que tienen litiasis se les solicita que consuman líquidos claros para tener un volumen urinario alrededor de 2 a 3 litros diarios de orina, ¿de acuerdo? El flujo urinario, importante igual, que va de la mano del volumen urinario, ¿no? Esto sería como la teoría medio físico-química, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente en la formación de los cálculos renales? Tenemos nosotros, como lo dijimos, inhibidores y desencadenantes de la formación de cálculos. Entonces, o bien lo que pasa es lo siguiente, que aumenta la cantidad de desencadenantes o disminuye la cantidad de inhibidores. Ahí hay que buscar siempre la causa. Entonces, de ahí viene el concepto de que cuando un paciente tiene litiasis renal, ustedes tienen dos fases para el tratamiento de la litiasis renal. Fase número 1, quitar el dolor, aliviar el dolor, ¿no es cierto? Y posiblemente, si el cálculo, como vimos algunas de las imágenes, está metida en la vía urinaria y no logra caer porque el cálculo mide 10 milímetros y la vía urinaria mide 8 milímetros, sí, de 7 a 8 milímetros, es imposible que un cálculo de 10 milímetros caiga por ahí. Estos pacientes regularmente son sometidos a cirugía, es una cirugía endourológica, regularmente ahora se hace por endurología. El urólogo lo que hace es lo siguiente, el urólogo lo que hace es ingresar con un cistoscopio flexible e ingresa prácticamente hasta el riñón, ¿sí? O si se encuentra alguna piedra en el camino, en el uréter, etcétera, va a retirar con el cistoscopio, con el uretrocistoscopio flexible, ¿no? Ya muy difícilmente que se abra el cálculo. Por eso no pudimos ver nosotros, yo quería ver este video, vamos a ver si lo podemos abrir luego, ¿ya? Dentro de los promotores y de los inhibidores de los cálculos, aquí están algunos, ¿no? Entonces, los promotores de cálculos, por ejemplo, son estos, ¿no? Por ejemplo, los glucosaminoglucanos, las mucoproteínas, los uratos, las proteínas ácidas, ¿de acuerdo? Y existen unos que se denominan mucho más fácil, en vez de denominarlos complejadores, sino son los unidores de cálculos, los unidores que pueden ayudar a que se forme mucho más, un complejo mucho más fuerte del cálculo, un núcleo más fuerte. Por ejemplo, el magnesio, este es un inhibidor de la formación de cálculos, y el citrato es un inhibidor de la formación de cálculos. Basado en ese concepto, ¿qué quiere decir eso? Que cuando hacemos un estudio de la formación de cálculos en un paciente que está formando regularmente cálculos, en la orina yo debo tener cantidades altas de magnesio y debo tener cantidades altas de citrato. ¿Por qué? Porque estos son inhibidores. Si yo hago un estudio en orina, ojo que estoy hablando en orina, no estoy hablando en sangre, ¿no? Y encontramos bajo el magnesio y bajo el citrato, ¿qué significa? Que estos de aquí, que son los inhibidores, ¿de acuerdo? Los inhibidores en general, estos son los que posiblemente tengan como causa o como consecuencia la formación de cálculos, ¿no? Otros de los inhibidores que casi siempre vemos, aquí arriba está ahí el citrato de todas maneras, y entre los inhibidores, por ejemplo, también existe la neprocalcina, el magnesio, etcétera. O sea, ya realmente son sustancias que están en la orina que evitan la formación de cálculos, ¿no? Existen pacientes que también se denominan los formadores idiopáticos. Esta parte quiero que me ponga un poquito de atención. Regularmente cuando un paciente elimina un cálculo renal, ¿sí? Esta es una imagen por endurología, cuando elimina un cálculo renal un paciente, este cálculo que es eliminado se queda como una especie como de nido. Eso quiere decir que se queda una especie de huequito, un nido, se va a quedar en la vía urinaria. Entonces, este nido, si es que no le damos el tratamiento correcto, no evaluamos al paciente, etcétera, etcétera, este nido vuelve a llenarse nuevamente y vuelve a formarse otro cálculo. A esto se denominan las placas de Randall. Entonces, estas placas de Randall, cuando encontramos y vemos que dicen, no, es una litiasis idiopática, no creo que tenga causa, no es eso. Es que estas placas de Randall que se quedaron ahí, a veces los urólogos entran con el ureteroscopio flexible y arrancan estas placas de Randall y eliminan estas placas de Randall para que estas no sean como los que van nuevamente a formar cálculos renales, donde se van a depositar la mayor parte nuevamente de formadores de litiasis renal. Estamos claros en esa parte, ¿no? Eso quiere decir que si un paciente tiene, por ejemplo, litiasis de repetición y yo quiero evitar que forme a cada momento cálculos, sí, siempre tengo que tener presente que una vez que se elimina un cálculo del riñón, se va a quedar como un nido, y esto si el paciente no tiene una buena dieta, no tiene una buena hidratación, etcétera, etcétera, el paciente va a volver a formar nuevamente cálculos. ¿De acuerdo? Es por eso que la base del tratamiento de la litiasis renal siempre va a ser la dieta, ¿no? Acá nomás fíjense en ustedes, es un estudio que fue realizado es un poquito ya medio antiguo, en el 2003, pero tiene buena validez. Es la cantidad de calcio urinario y el volumen urinario, el promedio de volumen urinario como predictor prácticamente de la litiasis renal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá? Realmente es que mientras menor volumen urinario tengamos y más calcio urinario tengamos,
el paciente tiene mayor riesgo de formación de cálculos. De acuerdo a las guías canadienses, en la evaluación y el manejo médico de los cálculos, recuerden que yo les voy a hablar siempre desde el punto de vista médico de los cálculos, desde el punto de vista nefrológico, ¿no? La charla la clase no va guiada de pronto al tipo de cirugía que los pacientes con litiasis renal se hacen, porque eso les va a enseñar a ustedes cuando reciban urología, les va a explicar realmente cuáles son los procedimientos que pueden existir. Sin embargo, vamos a ir metiendo por ahí unos tips desde el punto de vista quirúrgico nada más, porque lo que quiero es que ustedes aprendan a hacer el diagnóstico médico y el manejo médico o clínico, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la evaluación y el manejo de la litiasis renal, ¿a qué pacientes les vamos a hacer siempre que presenten litiasis a cada momento o a repetición? Les vamos a hacer un estudio metabólico. Al hablar de estudio metabólico, me refiero que vamos a investigar la causa de la formación de los cálculos. Entonces, ¿a quiénes vamos a investigar? Aquellos pacientes que tienen cálculos bilaterales o múltiples, como el que, por ejemplo, uno de los gráficos, una de las láminas que les indiqué de una urotomografía, uno de los pacientes tenía como 3 o 4 cálculos, ¿no es cierto?, en el riñón izquierdo. Entonces, este paciente será el que cumple esas características, ¿no? Litiasis en el embarazo, hay que estudiar igual, posiblemente que termine el embarazo para no hacer mayor cosa, ningún estudio complejo y evaluamos, ¿no? Y segundo, que en el embarazo también existen unos cambios fisiológicos. Estos cambios fisiológicos son propios del embarazo. Por ejemplo, cambios fisiológicos como el aumento de ácido úrico por la orina, aumento de calcio por la orina, aumento de sodio por la orina, porque los riñones tienden a funcionar mucho más de lo habitual cuando están en embarazo. Por ejemplo, no les llame la atención a ustedes que, por ejemplo, la misma paciente, cuando estaba en estado pregestacional, tenía una creatinina de 0,9 y ahora que está gestante, la misma paciente tiene después de un tiempo una creatinina de 0,05. Entonces, ¿cuánto ha bajado? Casi ha bajado 0,5 miligramos. Pero eso no significa que mejoró o algo está pasando en la función renal. Simplemente es el hecho de que como aumentó el gasto cardíaco, aumentó el volumen urinario en la mujer embarazada, sí, disminuye la creatinina, pero por aumento de la hiperfiltración. ¿A qué me refiero a hiperfiltración? Supongamos que en términos, la paciente tenía una funcionalidad previa al embarazo de 96 ml minuto, ahora ya no tiene 96, como está hiperfiltrando, puede llegar a tener hasta 120, 150, 160 ml minuto, y por eso baja la creatinina. ¿Estamos claros en esa parte? ¿Sí? Otro de los cambios desde el punto de vista anatómico que se produce en las mujeres gestantes es una dilatación de la vía urinaria. Puede generarse una dilatación de la vía urinaria por algunos mecanismos. Mecanismo número 1, el mecánico, ¿sí? El mecánico por la obstrucción del útero que va creciendo y va causando obstrucción de tipo mecánica. Y mecanismo número 2, ¿qué pasa con la parte hormonal en la mujer embarazada? Menos estrógenos, más progesterona, ¿no es cierto? Entonces, esta progesterona lo que hace es dilatar en cierta manera o evitar esa contracción de la vía urinaria y tiende como a dilatarse la vía urinaria. Es por eso que si ustedes encuentran una ecografía en una mujer gestante que lleva, yo que sé, las primeras semanas de haber dado a luz, de haber terminado su embarazo, y encuentran una dilatación urinaria de la vía urinaria, siempre meter el diagnóstico diferencial que aún todavía, si la paciente no presenta dolor, no presenta absolutamente nada, esta dilatación propia, fisiológica del riñón, puede ser por un mecanismo netamente de tipo, un mecanismo más bien de tipo hormonal, ¿de acuerdo? Entonces nos esperamos hasta la semana 12 y automáticamente esta dilatación tiene que reducir. Si no reduce a partir de la semana 12, ya hay que ir a investigar realmente si no se trata de un problema o un problema obstructivo, ¿no? Pero diferente, por ejemplo, si tiene dolor, alguna cosa, encontramos una dilatación de la vía urinaria, nada, pues eso, hasta que no se demuestre lo contrario, es un cálculo renal. En edades poco habituales, lo que les comentaba, ¿no? Los niños y los ancianos, sí, hay que investigar siempre, hacer un estudio metabólico en este grupo de riesgo. En litiasis recurrente, cuando salimos de un proceso de litiasis, pasan 3-4 meses, otra vez otra litiasis y así subsecuentemente. Y el paciente jura y rejura que está con una dieta correcta, entonces hay que investigar realmente qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Historia familiar de litiasis puede existir, no como esta historia de cálculo, sino
esta historia de algún mecanismo, por ejemplo, como una acidosis tubular, una alteración a nivel de los túbulos renales, que puede ser hereditaria y puede causar cálculos en el tiempo. Las comorbilidades, les había comentado que estaba el síndrome metabólico, la cirugía bariátrica, las infecciones de vías urinarias y los monorrenos. En los monorrenos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, aquí nomás, monorreno si el paciente es de la costa y chulla riñón si el paciente es de la sierra, ¿no? No vayan a confundir los términos, ¿sí? No, monorreno se llama. Listo, entonces, por favor, es importante, los monorrenos es una urgencia prácticamente esto, ¿no? Eso quiere decir que si ustedes tienen cálculos renales en un paciente monorreno, esto es una urgencia, porque imagínense lo que pasaría si este paciente con un solo riñón, uno de los cálculos logra obstruir la vía urinaria. Esto es una urgencia realmente, ¿no? Exacto, justo la Belén sacaba los ojos ahí. Entonces, en ellos es una urgencia realmente. Ok, listo. Y pacientes con gota o pacientes con hiperuricemia, que vendrían a ser parte inclusive de los pacientes con síndrome metabólico, los pacientes con gota pueden tener litiasis, pero de origen por ácido úrico, ¿no? Pacientes con litiasis con anormalidades anatómicas, hay que tener mucho cuidado, investigar. Litiasis de insuficiencia renal. Ojo, aquí es importante. La litiasis va de la mano de la insuficiencia renal, ¿sí? Eso quiere decir que una de las etiologías de la insuficiencia renal puede ser la litiasis. Las enfermedades sistémicas y con riesgo de litiasis, por ejemplo, la gota, enfermedades óseas, sarcoidosis, el hiperparatiroidismo, ¿no? Por ejemplo, en la gota, ya lo dijimos, el aumento del ácido úrico. En enfermedades óseas, ustedes tienen, si el paciente tiene una enfermedad degenerativa, esta enfermedad ósea puede causar liberación del calcio hacia el torrente sanguíneo y causar litiasis. La sarcoidosis es una patología que cursa con hipercalciuria, aumento de la eliminación de calcio por la orina. Ahora nomás tengo un paciente que me visitó hace 3 semanas. Este paciente le da COVID, creo que en noviembre del año pasado. Bueno, no tiene mayores novedades y posteriormente debuta con poliuria. Llega a orinar casi como 7 litros, imagínense, diarios. Pobre hombre, ¿no? Bueno, le hacen una serie de exámenes y bueno, comienza con tos, con flema, tos, después de que supuestamente había tenido ya su episodio de COVID, comienza con tos, flema, y este paciente, el neumólogo le ve y le dice que no es una característica infecciosa y que no le parece tampoco viral. Y bueno, le hace más estudios tomográficos y decide hacer una biopsia de pulmón por las características rápidas de presentación. En la biopsia de pulmón le encuentra al paciente una sarcoidosis. Ya, pues de ahí se fue explicando todo, ¿no? Sarcoidosis, le encuentran con hipercalciuria, hace falla renal el paciente, y ahí es cuando yo lo conozco, me envían para que yo lo vea, y comienzo a hacer una relación conjuntamente con el neumólogo, y prácticamente partiendo del diagnóstico de sarcoidosis, nos dimos cuenta que el paciente orinaba mucho porque tenía hipercalciuria, o sea que como orinaba mucho calcio, ¿no es cierto? Orinaba mucho calcio el paciente, jalaba mucho líquido y se llevaba todo el líquido, ¿no? Entonces hacía una especie de jalar el líquido en forma como osmótica, llevándose del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. Y la falla renal fue dada por la hipercalciuria, por el aumento del calcio en la orina, fue lo que llevó a tener una vasoconstricción a nivel de los riñones, ¿no? Litiasis no cálcica y prácticamente ocupaciones críticas también pueden ser producto o pueden ser producto de análisis de por qué están formando los cálculos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los pilotos de avión, de acuerdo a la guía canadiense, no me estoy inventando yo, ¿no? La guía canadiense es un grupo de riesgo. Imagínense que un piloto de avión, por ejemplo, le dé un cólico renal arriba volando. Complejo, ¿no es cierto? Exacto. Los marineros, ¿sí? Es otro grupo de riesgo. Los bomberos, entonces son situaciones o por lo menos ocupaciones críticas, ¿no? Aquí les pusiera hasta los panaderos, les pusiera, pero bueno, son ocupaciones críticas nada más. Entonces ustedes, cuando estén frente al paciente, cosas que van a preguntar, ¿sí? Cosas como estas, ¿no? Cómo la clínica del paciente, qué tipo de alimentación tiene el paciente, por ejemplo, si les dice, aquí no existe más o menos, dice, toma líquido en forma regular más de 2 litros, más o menos, no, significa que no. Consume sal en exceso, sí, no, sí, entonces
El exceso de consumo de sal aumenta la eliminación de calcio. Entonces ya vamos a ir viendo cómo hacer eso, no más adelante. Ok. En la evaluación de la litiasis, fíjense ustedes cuál era la mayor cantidad de cálculos. La mayor cantidad eran formadas por cálculos de oxalato y una mezcla de oxalato más fosfato y oxalato de calcio, ¿no? Entonces la mayor parte, un poco más casi del 80 y algo, 70 y algo por ciento, entre 70 y 80%, la formación son netamente a base de calcio en los pacientes. Ok, vamos a ver. En la evaluación, el número de episodios es importante, ¿sí? Edad de inicio, tipo de litiasis, si conoce el paciente el tipo de litiasis que tuvo el paciente, por ejemplo, si el paciente tuvo una litiasis, por ejemplo, comenta y les dice que hace unos años atrás tuvo ya una litiasis renal y que ahora pues lograron sacarle el cálculo, le sacaron el cálculo y mandaron a analizar ese cálculo y el paciente conoce, por ejemplo, de que tuvo una litiasis por oxalato, ustedes ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Ya tienen una idea de que esta litiasis es formada por oxalato de calcio. O sea, hay que ir a buscar las causas por las que el paciente está formando a cada momento. ¿No será que la dieta, la alimentación o tiene algún síndrome de absorción excesiva de oxalato a nivel gastrointestinal? Intervenciones urológicas, un caso igual, comorbilidades, los fármacos utilizados, hay ciertos fármacos que pueden producir litiasis, una historia familiar, la ocupación y el estilo de vida, igual de la misma manera es importante, y la encuesta alimentaria. La encuesta alimentaria es básica para eso. Eso quiere decir que vamos a ir nosotros evaluando al paciente, y desde ahí comenzamos, ¿no? El paciente consume o no consume alimentos ricos o una dieta rica en proteína animal, sí, no. Alimentos ricos en oxalatos, por ejemplo, son la mayor parte de vegetales, por ejemplo, las espinacas, ¿sí? Está la remolacha, ¿sí? Está la selga, que son alimentos ricos en oxalato. Ya le dijimos, los licores, en este caso la cerveza, que es rica en oxalato, ¿de acuerdo? Son como cuestiones alimentarias, toma de líquidos y lo más importante, qué tanto el paciente está acostumbrado a consumir exceso de sal y alimentos procesados. Si ustedes se fijan, al momento que van a comprar un alimento, van a encontrar que los alimentos de este tipo, los tipos de alimentos procesados tienen mucho pirofosfato de sodio, pirofosfato de calcio, etcétera, que son conservantes a base de fósforo que pueden en algún momento alterar la dieta del paciente, ¿no? Es por eso que el paciente debe evitar consumir a todo momento alimentos de tipo procesado para evitar mismo formación de cálculos o de litiasis. Ok, otro de los alimentos que producen mucho oxalato es, por ejemplo, el chocolate, ¿sí? El chocolate en todos los estilos. No quiero decir que, por favor, no vayan a dejar de comer chocolate, no coman lo que quieran de chocolate. Recuerden que el chocolate da tranquilidad, paz y armonía. Si no, por ejemplo, pregunten ahí cuando se pelean con el novio, ¿no es cierto? Denle ahí helado de chocolate, pasta con chocolate, algunas cosas con chocolate, ¿no es cierto? Porque el chocolate tiene receptores a nivel cerebral que causan una cuestión de bienestar cerebral, ¿de acuerdo? Es en este tipo de pacientes que forman o que tienen tendencia a formar cálculos en los que hay que tener mucho cuidado en el consumo de este tipo de alimentos, ¿de acuerdo? La toma de líquidos igual muy, muy importante. Listo. Entonces, dentro de la encuesta alimentaria, no se olviden de ir y hacer un repaso ustedes de todos los alimentos que consume el paciente, porque eso es parte del manejo que van a necesitar con el fin de poder adecuar la alimentación y evitar por lo menos de que el paciente vuelva a tener o tenga episodios de litiasis renal. No se asegura nunca de que con la pura dieta el paciente no pueda tener en algún momento episodios de litiasis, sino más bien es el hecho de que el paciente con la dieta esta sea una ayuda para evitar que siga formando cálculos en el tiempo, ¿no? Vamos a ver. Estudios en sangre que vamos a solicitar, ya entrando a la parte ya de estudios. Ojo que estamos hablando acá de pacientes que tienen litiasis a repetición, litiasis bilaterales, ¿sí? O que ya han tenido una historia de litiasis por largo tiempo. Si un paciente tiene una litiasis por una sola ocasión, en un solo riñón, bota el cálculo y no pasa absolutamente nada, nos quedamos tranquilos y no hacemos el estudio. Simplemente lo que hacemos es cambios en el estilo de vida del paciente. Ok, antes de entrar a los estudios ya para verlo en forma crónica, yo les decía que dentro del tratamiento de la litiasis existía una parte aguda y lo que hacemos los nefrólogos es un tratamiento expulsivo.
Entonces, este tratamiento expulsivo lo que intenta hacer es que si el cálculo está cayendo o el cálculo está deslizándose por la vía urinaria, este tratamiento expulsivo lo que va a ayudar es a dilatar la vía urinaria. Por ejemplo, existen fármacos como la tansulosina, que es un alfa bloqueante. Esta tansulosina lo que hace es dilatar la vía urinaria, que en lugar de que mida 7 milímetros, 8 milímetros, ahora llegue a medir 10 milímetros. Si yo tengo un cálculo de 9 milímetros, lo más probable es que logre bajar por la vía urinaria, ¿sí? Otro de los tratamientos con evidencia 1A son los antiinflamatorios. Y el que mayor evidencia tiene es el diclofenaco sódico. Pero ahora, ojo, no le van a poner diclofenaco sódico a un paciente monorreno que tiene 5 de creatinina, porque yo les acabo de decir que es el tratamiento expulsivo, ¿no? No se les vaya a ocurrir eso, ¿no? Van a terminar destrozándolo el único riñón que tiene el paciente. En ese caso, hay que mandarlo más bien urgente al urólogo para que el urólogo haga una desobstrucción de la vía urinaria. No, por favor, jamás, jamás, jamás de los jamás se les ocurra poner antiinflamatorios en una litiasis renal en un paciente monorreno o en un paciente que así, fin de cuentas, no sea monorreno, pero que tiene alteración de la función renal. Van a terminar causando mayor alteración de la función renal. Ojo en esa parte. Y la toma de líquidos o la hidratación importante. Ese es el tratamiento expulsivo. Y otra de las cosas que se pueden ir sumando con una menor cantidad de evidencia o menos artículos que lo apoyan, realmente pueden ser los corticoides, ¿no? Entonces, lo que hacen los corticoides conjuntamente con los antiinflamatorios es desinflamar la parte interna de la vía urinaria con el fin de que no se produzca obstrucciones a nivel de la vía urinaria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hacemos los nefrólogos, un tratamiento de tipo expulsivo. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Si el cálculo está muy grande, por favor, si mide 12 milímetros, así tome chancapiedra, tome, ¿qué más? El rompecálculos. Bueno, ni siquiera pendejas que toman ahí en la costa. Entonces, nada, ese cálculo no se va a caer, ¿de acuerdo? Ese paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Ahora es una intervención, si es hombre, por el pene, la mujer por la vaginita, por la vía urinaria, perdón. Se ingresa y prácticamente con un ureteroscopio flexible logran destruir y eliminar los cálculos por la parte de abajo, ¿no? Una cirugía muy rápida, los urólogos lo hacen con un tiempo de recuperación muy rápido, lo hacen en la mañana, máximo en la noche o al otro día se están yendo a la casa, ¿sí? Entonces, vamos. Primera parte, tratamiento agudo, ¿no es cierto? Segunda parte, lo que ya le corresponde al médico que piensa, no al que hace el procedimiento nada más, es el estudio del cálculo renal, el estudio por qué forma el paciente cálculos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a enfocar por qué forma cálculos. Lamentablemente, la mayor parte de pacientes creen que realmente es sacar el cálculo y se acabó la enfermedad. Y los pacientes que acuden regularmente a mi consulta a veces me dicen, pero hace 3 años tuve cálculos, ese doctor malo, me sacó el cálculo y no me ha sacado todo, no me ha sacado completo. Me ha pasado 3 años y otra vez me volvió a hacer cálculos, otra vez, ese doctor me mintió. Y ustedes le ven al paciente, va entrando todo gordo, le preguntan, le hacen la anamnesis alimentaria, el man se pega Coca-Colas, come sal, come hamburguesas, o sea, hace todo lo contrario como para que realmente, para que nuevamente vuelva a formar cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, gran parte es el cambio en el estilo de vida. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Calcio total, fósforo, el ácido úrico, creatinina, lo comentamos ya. Por ejemplo, si pedimos calcio, ¿en busca de qué vamos? De hipercalcemia, ¿de acuerdo? Si es un adulto mayor, ¿sí? Si es un adulto mayor, Marisela Moreta, si es un adulto mayor, ha formado cálculos y tiene un calcio elevado en sangre, ¿qué vamos a ir pensando? En hipercalcemia. No, pues, me lo voy a preguntar a mi hija, tiene 5 años, lo mismo me va a decir. A ver, Josué. ¿En qué va a seguir formando el cálculo? No, pues no, Josué, a ver, 2 grupos de riesgo teníamos, a ver, ¿no es cierto? Los niñitos que dijimos que puede ser una cuestión metabólica, hereditaria, hipercalciuria, etcétera, etcétera. Y en los adultos mayores, ¿qué pasa si tiene calcio elevado y forma cálculos a cada momento? ¿Qué pasaba? Que puede estar... Exacto, perfecto. Puede ser una neoplasia, ¿no? Pero habíamos dicho hasta un chiste, dijimos, no le estarán diciendo a la abuelita, forma cálculos, no, ya abuelo, tienes cáncer. No. Hay que investigar realmente, ¿de acuerdo? El fósforo, ¿por qué buscamos fósforo? Porque la mayor parte de cálculos eran a base de oxalato de calcio y fosfato de calcio. El ácido úrico es una de las causas, la creatinina plasmática. ¿Por qué vamos a buscar creatinina plasmática? Porque puede ser que el paciente esté con una injuria renal. Sodio, potasio, magnesio, siempre buscando sobre todo el sodio en orina, bueno, esto es en sangre, ¿no? Más que todo aquel magnesio.
La paratormona, si un paciente tiene hiperparatiroidismo, o sea que funciona mucho su paratormona, recuerden que existen 4 glándulas que están localizadas atrás de la tiroides, si funciona en exceso, esta puede ser realmente, puede ser una causa de hipercalcemia y esto una causa de hipercalciuria. Entonces, es parte del estudio metabólico. Y por último, una gasometría arterial. ¿Qué es lo que busco en la gasometría arterial? Sobre todo en los niños, busco que no tenga acidosis, la gasometría con acidosis, con acidemia, porque eso significa que si un niño tiene cálculos renales, ¿sí? y tiene una gasometría con acidosis metabólica, posiblemente estemos frente a una acidosis de tipo tubular. Entonces ya se dan cuenta que no solo es el hecho de sacar cálculos, sino ponerse a estudiar realmente por qué forman cálculos. En la orina, ¿qué vamos a buscar? El pH urinario, la densidad, el sedimento, la cristaluria, el cultivo y la osmolaridad, ¿no? ¿Qué hacemos en la evaluación de 24 horas? Bueno, aquí no nos saltemos. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene un pH alcalino, este puede ser una causa para formar un tipo de cálculos. Ya lo vamos a ver más adelante. Si tiene un pH ácido, causa para formar un tipo de cálculos. ¿Y qué vamos a ver en la densidad urinaria? ¿Les dieron algo de hemo o no todavía? Díganme nomás. No. ¿No saben leer el hemo? Es que preparo una clase solo de hemo. Infeccioso o no infeccioso, nada más. La densidad urinaria va de 0. ¿No es cierto? 0,10 a 1.0, como máximo 0.25 y alguna literatura inclusive a 1.030. Entonces, ¿qué nos va a permitir la densidad urinaria? A ver, facilito. Si yo tengo un paciente, vamos a ver a quién le preguntamos, a alguien que esté dormidillo por ahí. Vamos a ver, toditos se despertaron. Génesis. A ver, si yo tengo un paciente Génesis, que este paciente viene y en el examen de orina, en la densidad urinaria, yo encuentro este valor, ¿qué puede significar esto, Génesis? ¿Sí? Y Albita Romero, en cambio, usted piensa en la otra parte. Si yo viene un paciente que tiene ya litiasis renal y yo le he dado la recomendación que tome agua al paciente, que tome agüita y que se hidrate mucho porque es una de las cosas que tiene que hacer, y este paciente tiene una densidad urinaria de 1.010, ¿de acuerdo? Génesis, ¿qué puede significarse esto? El 1.031 en el seguimiento del paciente y el 1.010 alba. ¿Qué significa? Cualquiera de las dos. Ya están con el paciente que tiene litiasis y le han recomendado que tome líquidos. ¿Qué puede significar eso? ¿En qué les puede ayudar esa parte? Puede existir la probabilidad de que vaya a formar cálculos. No. Sea de No. ingesta de líquidos, doctor. Correcto, Albita, correcto. Entonces, este paciente que tiene 1.031, ¿no es cierto? No toma agua, ¿sí o no? Está muy alta la densidad urinaria. Y este paciente que tiene 1.010, sí toma agua. ¿De acuerdo? ¿Estamos claritos, sí o no? Entonces, se dan cuenta que cuando el paciente viene con litiasis o viene con alguna enfermedad, yo solo miro el hemo y le pregunto, ¿no está tomando líquidos? Simplemente solo con mirar el hemo puedo saber si el paciente toma o no toma líquidos. Ahora, particularidades, lógico que existe particularidades, ¿no? Si ustedes tienen un paciente ya con insuficiencia renal crónica, estos pacientes con insuficiencia renal crónica tienen regularmente densidades urinarias muy bajitas, entre 1.010, 1.012, 1.015, porque pues ya no les permite la densidad urinaria, o más bien dicho, la enfermedad renal no permite una concentración de la orina, ¿de acuerdo? Pero si yo solo, por eso les dije yo, estamos frente a un paciente que ya tiene litiasis, le hemos dado las recomendaciones dietéticas del caso y que tome líquidos, porque de acuerdo, fue publicado en el 2019 la guía de litiasis renal por el Colegio Americano de Urólogos, la recomendación es que se tome alrededor de 2 a 3 litros de agua pura. Y si se puede, como dice así, clarito, dice, la traducción está clarita, dice limonadas frescas, así dice, lemon fresh. Se puede limonadas frescas porque este tipo de bebida puede ayudar a aportar citrato oral. Sí, el único que aporta es, según la bibliografía la limonada fresca. Yo he visto un par de alimentos más que puede ayudar a aportar citrato, como por ejemplo la toronja, aportan citrato. ¿Y qué era el citrato? Era un inhibidor o formador. Inhibidor. Exacto, un inhibidor. Entonces,
Por eso es que la guía de la Sociedad Americana de Urología, publicada ahora, la última que es del 2019, considera que se hidrata bien el paciente y se puede con algo de limonadas frescas, dice así la traducción, ¿no? Entonces, particularidades de que no va a concentrar la orina en casos de pacientes, por ejemplo, que tengan, lo que les comento, que tengan ya una enfermedad renal crónica. Caso contrario, el examen de orina nos puede permitir claramente ver realmente si el paciente se hidrata o no. Inclusive podemos nosotros calcular la osmolaridad urinaria. Fíjense que esto es muy facilito. La osmolaridad urinaria se calcula de la siguiente manera. 35 por los dos últimos dígitos, ¿no? Por los dos últimos dígitos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? 35 por 31. Hagan, por favor, 35 por 31, ¿cuánto me sale? Los dos últimos dígitos de la densidad urinaria. 1085. 1085, ya. Perfecto. ¿Y 10 por 35? 350, ¿no? Entonces, ¿qué significa osmolaridad urinaria? Significa, ¿sí? La manera de concentración de la orina. Entonces, este paciente que tiene 1085, ay, perdón, aquí era 1085, no me hagan caso, sí. Se me fue el mal. 1085, este paciente no se hidrata, no toma adecuadamente líquidos, o simplemente si llega deshidratado por alguna otra cosa, sabemos que puede ser una cuestión prerrenal, ¿no? Y este paciente, en cambio, con 350 tiene una osmolaridad mucho más bajita, se hidrata o prácticamente está bien hidratado. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en esta parte? Ya, permítanme sacar esto. El sedimento urinario nos va a permitir ver cristales, a ver cómo, si hay cristaluria o no, o qué encontramos. Por último, el orina, siempre pedir también cultivo. ¿Se acuerdan cuáles eran las bacterias que estaban relacionadas con litiasis renal? ¿La Escherichia coli o la salmonella? El Proteus, exacto. El Proteus mirabilis, ¿no? Entonces, si encontramos un cultivo con Proteus, siempre hay que ir a buscar hacer un equito renal para ver si de pronto no están por ahí formándose cálculos renales, ¿de acuerdo? ¿Y la osmolaridad? ¿Cómo se calculaba la osmolaridad? Lo acabamos de decir, la osmolaridad urinaria. ¿Cuál era la fórmula? Los dos últimos dígitos de la densidad urinaria multiplicados por 35. Así se calcula la osmolaridad urinaria. Mientras más alta sea la osmolaridad, el paciente no toma líquidos. Mientras más bajita sea la osmolaridad, el paciente se hidrata de mejor manera, ¿de acuerdo? En la evaluación de las... Sí. El valor normal, o sea, el intervalo de la osmolaridad. Es entre 300 a 800, ¿sí? Entonces son como los valores de intervalos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si ustedes multiplican, por ejemplo, multiplican el 0,10, ¿sí? Yo les dije que era entre 0,10 a 0,30. 0,10 por 35 les sale como 800 algo. Y 0,10 por 35 como 350, ¿no es cierto? Entonces son como los intervalos de la osmolaridad. ¿Sí? Ok. Inclusive la osmolaridad en algún momento les puede servir para hacer una evaluación de pacientes con lesión renal aguda de origen prerrenal. ¿Qué es lo que pasaría en la prerrenal? ¿Cómo reaccionaban los riñones cuando existían deshidratación o injuria renal aguda prerrenal o lesión renal aguda prerrenal? ¿Qué hacen los riñones? ¿Eliminan agua o se quedan con agua? Se quedan con agua. Exacto. Si se quedan con agua, ¿cómo va a estar la osmolaridad urinaria? Alta. Concentrado, Aumentada. Correcto, entonces vean, aumentada, ¿no ven? Todo va sirviendo, ¿no? Ustedes ya simplemente con ver el examen de orina y ya ven el examen de orina, a este man le falta agua, ¿sí o no? Entonces, esta doctora, qué buenaza. Solo viendo la orina, ve, ya sabe, dice. Ha sido como el chamán del barrio. Ve el cuy y ve, inmediatamente ya sabe dónde está el daño. Esta doctora ha sido buenísima, ¿no es cierto? Ve la orina y ya sabe dónde está el daño. Nada, entonces fíjense que la osmolaridad urinaria es inmediatamente ya les puede ayudar a ustedes a determinar inclusive muchas cosas, ¿no? Pues el examen de orina tiene una serie de particularidades, ¿no? No simplemente desde el examen de orina y infeccioso o no infeccioso, nos permite saber inclusive cómo está comiendo el paciente. Por ejemplo, si tenemos mucha cristaluria, por ejemplo, un paciente, hablando del tema, tenemos un paciente con muchos cristales de oxalato en la orina. Entonces, ¿qué significa que esos cristales de oxalato en la orina? Que el paciente está consumiendo mucho alimento rico en oxalato, ¿no es cierto? Entonces, solo con eso ustedes pueden saber ya, ¿no? Pueden saber inclusive cómo está comiendo el paciente. Y por último, pues pedimos, bueno, todavía no por último, pero pedimos esta evaluación de orina de 24 horas. En la evaluación de orina de 24 horas es importante evaluar el volumen urinario. ¿Qué habíamos dicho? Que el paciente tiene que
orinar por lo menos entre 2 litros más o menos diarios, porque también consume entre 2 a 3 litros de agua diarios. ¿De acuerdo? El volumen urinario es importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay estas formaciones de las placas de Randall y estas pueden ser, cuando no existe mucho líquido o cuando no se hidrata bien el paciente, puede ser propenso a formar más cálculos, ¿no? La creatinina, todo en orina, ¿no? Creatinina, calcio, ácido úrico, miren, citrato, oxalato, sodio, magnesio, fosfato y cistina en orina de 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo aquí, por ejemplo? Calcio, formador, ¿sí o no? Ácido úrico, formador. Citrato, ¿qué es el citrato? Formador, inhibidor. 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 El oxalato, Formador. formador. El sodio en orina. A ver, aquí les razonamiento nomás. Si el paciente come Formador. mucho sodio, bota sodio. Y les dije yo que por eso, ¿cuál era la dieta que teníamos que decir al paciente que haga? Coma bajito en sal, exacto. Sodio en orina, ¿no? Formador. Magnesio, formador, inhibidor. 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 Fósforo, Formador. Formador. cistina, formador. ¿De acuerdo? Entonces, ya se dan cuenta cómo va agarrando un poco de contexto y un poco de cuerpo, qué es lo que hacemos desde el punto de vista nefrológico al momento de evaluar los pacientes con litiasis renal, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que no solo medimos cosas en orina. ¿Para qué medíamos la PTH? La PTH medíamos para ver si no tiene el paciente hiperparatiroidismo. Calcio para ver si no hay hipercalciuria. Ok, vamos a ver. Entonces, fíjense en ustedes, estos son los valores que nosotros vamos a obtener al momento que hacemos una medición de orina de 24 horas, ¿no? Entonces, hemos medido acá calcio o calciuria. El valor normal, ¿sí? Es de menos de 300 miligramos en los hombres y más de 250 miligramos en las mujeres. Y una fórmula muy facilita es que el calcio en orina no debe pasar de 4 miligramos por kilo de peso, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que un paciente pese 70 kilos, 300 para 70. Echen una divisioncita, no sean malitos. 4.3, Doc. Ya, 4.3. Entonces eso significa que con las justas el paciente está, ¿no es cierto? Casi con las justas. Entonces siempre se tiene que dividir la cantidad de calcio en la orina para el peso y se puede sacar la cantidad de calcio que elimina por peso el paciente. Máximo hasta 4. Miren el oxalato, ¿no? El oxalato, ¿este tiene que estar bajo o alto en la orina? Bajo. Bajo, exacto. No, pues, ¿por qué alto? Bajo. Porque el oxalato era formador, entonces este tiene que estar bajo, pero eso dice menos de 45. El citrato tiene que estar alto o bajo en la orina. Supongamos que aquí dice más de 320. Llega el estudio del paciente y me llega en 322. ¿Qué significa? ¿Está dentro de rangos normales? Sí, ¿no es cierto? 322. ¿Pero será suficiente con que esté dentro de rangos normales o que tiene que estar mucho más alto porque es un inhibidor? ¿Qué opinan ustedes? Mucho más alto. Correcto, mucho más alto, ¿no es cierto? Dejen tomar agüita para que no me forme cálculos. Esto que me tiene que estar más alto sería en pacientes que tienen recurrencia de cálculo. Correcto, claro, correcto, Michael, sí. Claro, tienen cálculos a repetición, ¿no es cierto? Vamos encontrando las causas. Si yo, por ejemplo, encuentro un valor de 320, 321, ya voy pensando, digo, este mal le hace falta un poco de citrato. Posiblemente, como no tiene el inhibidor, está formando cada vez cálculos. ¿De acuerdo, Michael? Sí, Sí, ok, listo. Uricosuria, o sea, ácido úrico en la orina. ¿Alto o bajo? Debe estar bajo, menos de 800 y menos 750, sí, en los hombres y para las mujeres menos 750, no, aquí me faltó mujeres. Entonces tiene que estar bajo. Creatinuria, eso ni alto ni bajo, simplemente lo que me dice es cuánto un paciente está eliminando regularmente en orina de 24 horas. Si no, la orina está mal recogida. A ver, hagamos un ejemplito, a ver. Espera. Ay, caramba. Yo creo. Vean, aquí hay un ejemplito, ¿no? Vamos a suponer un ejemplito. Regularmente un hombre elimina entre 20 a 25 miligramos por kilo de peso día de creatinuria en orina. O sea, es la cantidad que se forma, es lo que debe eliminar. De acuerdo, supongamos que tienen un hombre ustedes de 70 kilogramos, ¿cierto?
y encuentran ustedes cuánto debería eliminar de creatinuria en orina este hombre de 70 kilogramos. Hombre, a ver, hagan el cálculo. Por 20 háganle, ¿ya? Lo más bajo, ¿cuánto le salió? 1400, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Y si esta persona, hombre, pues aquí, hombre. Y si esta persona, por ejemplo, elimina 900 miligramos, ¿qué estará pasando? Razonemos. La creatinina que no se elimina, ¿dónde se acumula? En sangre. Entonces, si no está eliminando los 1400 que debe eliminar como mínimo, y encuentran ustedes 900, significa que está haciendo alguna falla renal o por algo no está eliminando la creatinuria, que puede ser inclusive medicamentos. Medicamentos que pueden evitar la eliminación de la creatinuria, por ejemplo, como la vitamina C, de acuerdo que son medicamentos, el trimethoprim sulfamethoxazol, son medicamentos que pueden evitar la eliminación de la creatinuria, ¿no? La cistinuria tiene que estar igual bajo porque la cistinuria es un formador de cálculos y el fosfato tiene que estar igual bajo, fósforo en orina, porque es un formador de cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más hago hincapié, a veces les viene la orina de las 24 horas, es un método para saber si el paciente recogió inclusive o no recogió bien la orina. Entonces, esto en general son los estudios que se piden en los pacientes con litiasis renal, ¿sí? En estos pacientes donde vamos a buscar la causa de la litiasis, ¿de acuerdo? Donde ya hemos pasado la fase 1, que es la fase aguda, y vamos a buscar la causa por la que se encuentra el paciente formando cálculos. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? O sea, entiendo que todo está A mí me quedó, o sea, más que una pregunta es una duda. Cuando Claro, nosotros claro. lo que son las imágenes, Ujú. la mayoría de cálculos se localizaban en el riñón izquierdo. ¿Existe una tendencia hacia a que se generen más ahí o fue pura coincidencia? No, pura coincidencia. Recuerden que había también en el riñón derecho estaban también, ¿no? Abajo en la vía urinaria, ¿no? Pura coincidencia nada más, ¿no? No existe así una predisposición a que se formen más en el riñón derecho o en el riñón izquierdo. ¿De acuerdo, Alexander? Pura coincidencia nada más, ¿sí? Son unas imágenes de la vida real que yo le mando al urólogo cuando vemos que están muy grandes los cálculos. Le digo, mira, hay que sacar estos cálculos. E inclusive ese cálculo, después de que él saca, pues mandamos a estudiar ese cálculo para ver de qué está formado y posteriormente yo me encargo de hacer todo lo que vemos acá, ¿no? La parte ya del estudio metabólico, a ver por qué el paciente está formando cálculos, ¿de acuerdo? Sí. También tenía una duda. ¿Y es verdad esto de tomar mucha agua mineral como la WITIC sí predispone a formar cálculos o es un mito? Sí es medio mito, pero ¿de qué compuestos tiene el agua mineral, el agua con gas? O sea, eso quería preguntar si la cantidad de minerales es lo suficiente Exacto. como para que cause una mayor predisposición a formar cálculos. No, una botecita no pasa nada, pero si te mandas loco los 2 litros diarios, es evidente que va a pasar eso. ¿Recuerdan que yo les dije, de acuerdo a lo que pregunta Jorge Pazmiñ, yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía, mire, puede existir, o más bien dicho, yo les decía que en el New England, sí les dije a ustedes, ¿no? Que existía un caso de que decía nefropatía por abuso de Ice-T. Sí les conversé, ¿no es cierto? Sí. ¿Encontraron o no? ¿Alguien buscó por las dudas? No, ahí está tomando también el Michael agüitas, ¿no? Dar cálculos. Entonces búsquenle por las dudas, ¿no? Van a ver, o sea, es el exceso realmente. Es un gringo ahí que comienza a tomar un montón de estas bebidas de Iced Tea, ¿de acuerdo? Pero toma como 4 litros diarios, 5 litros creo, o sea, sedentario. Entonces el paciente lo que hace es una nefropatía por oxalatos, pero por depósito excesivo, ¿no? Algo que me olvidaba, ¿sí? Antes de pasar o que le quedamos por ahí. Una de las cosas que tenemos que siempre preguntar en el paciente es que si el paciente, yo les decía, en esta época ha aumentado mucho más la cantidad de litiasis durante toda la pandemia, o ha aumentado el número. El exceso de vitamina C está, más bien dicho, la vitamina C está contraindicado en pacientes que producen cálculos renales, porque la vitamina C produce cálculos. Si les presenté yo en enfermedad renal crónica, ¿se acuerdan que les presenté unas hierbas, no es cierto? Una lámina, ¿sí se acuerdan? Y ahí estaba la vitamina C. ¿Y cuál más estaba?
el arándano, ¿no? El arándano, o en este caso, estaba también, o el cranberries, que es lo mismo, que eran alimentos, en teoría, o el otro un medicamento, un suplemento ahí vitamínico, que están contraindicados en pacientes con litiasis renal, ¿de acuerdo? Doc, una pregunta igual, así como un mito. No sé si sea cierto que las personas, o sea, suelen decir que para que salga el cálculo más rápido, no sé qué, tienen que hacer ejercicio, subir, bajar gradas y así. Es verdad. El movimiento, por gravedad. O sea, lo mismo da, por ejemplo, si digo, ¿saben qué? Váyanse de aquí al Cotopaxi, ¿no es cierto? Lo mismo da el movimiento. Más fácil está subir las gradas y bajar gradas, ¿no es cierto? Es el movimiento nada más, por gravedad que cae el cálculo, ¿no? Pero no existe, por ejemplo, ¿a quién me preguntó eso? Gabriela. Gabriela, entonces ahora va Gabriela, se mete en el PubMed y ponga subir gradas o nefrolitiasis. Va a ver que no sale nada, el PubMed se va a volver loco, ¿de acuerdo? No va a encontrar absolutamente nada, ¿no? Simplemente nada, es una creencia nada más, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí, Gabriela, a ver, vamos a invitar a la Gabriela que para el siguiente nos hables. Sí quiero que meta, pero que lea muy bien, meta en un artículo, meta en el PubMed, meta en cualquiera de estos y busque litiasis renal y ácido ascórbico. O sea, eso sí va a encontrar un montón, ¿de acuerdo? Pues literatura que sí apoye lo que usted dice, ¿no? Lo demás es mito ya. Gracias. Sí, por Ok. eso mismo le preguntaba. No, Gracias. bien está, bien está. Pero igual hay que mandar a que suba nomás, que baje gradas. Todo lo que sea bueno para que caiga el cálculo es bueno, ¿sí? Listo, entonces, veamos esta. Esta es la guía del manejo ya de la litiasis, una guía media actualizada de cómo se maneja la litiasis ya, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es una recolección de orina de 24 horas, ¿no? Y hemos asociado también los exámenes de laboratorio en sangre y tenemos estos escenarios. Tenemos escenarios de hipercalciuria, que sería aumento de eliminación de calcio por orina. Escenarios de aumento del ácido úrico en orina, de hiperoxaluria, o sea, de aumento del ácido úrico, o de hipocitraturia. Entonces, si se dan cuenta que aquí tenemos escenarios, por ejemplo, de formadores de cálculos, ácido úrico, oxalato, ¿no es cierto? Y calcio en orina. Y un escenario de inhibidor de la formación de cálculos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de estos escenarios, chicos? Fíjense aquí. Por ejemplo, en el caso de que tengamos en orina de 24 horas calcio elevado, ¿qué es lo que vamos a medir primero? Evaluar el calcio sérico. ¿Sí o no? Si el calcio sérico está muy elevado, demasiado elevado el calcio sérico, con calcio en orina también elevado, el siguiente paso, ¿qué será? Buscar la PTH, ¿no es cierto? Buscar la paratormona. Si la paratormona está elevada, ¿dónde va a actuar la paratormona elevada? A nivel de hueso, ¿causando qué? Retirada de calcio del hueso y que se elimina por la orina, ¿no? ¿Qué más vamos a buscar? Fíjense, ¿qué más aquí? ¿Qué dice? Si el paciente tiene o no tiene restricción de sal, y vamos a buscar sobre todo el sodio urinario. Es facilito sacar el sodio urinario y podemos saber si el paciente consume o no consume sal. Sí creo que les dije, ¿no es cierto o no? Sí les expliqué. ¿Cómo se sacaba el consumo de sal de los pacientes entonces? Por ahí me movieron la cabeza, a ver. Dividido para 17, Doc. Correcto, exacto. Entonces, dividen para 17 y saben exactamente cuánto de sal está comiendo el paciente. Por ejemplo, Jorge, a ver, ¿por qué me contestó? Si el paciente viene con sodio en orina de 24 horas, de 290, dividimos para 17, ¿cuánto de sal estará comiendo? 17 gramos sería. ¿Poquito o escaso eso? Demasiado. Demasiado, demasiado, ¿no es cierto? Entonces, solo ahí ya podemos saber que el paciente está comiendo mucha sal, ¿no? ¿Sí? Considerar siempre el uso de diuréticos. Los diuréticos pueden causar hipercalciuria, pero no todos los diuréticos, sobre todo los diuréticos de ASA, que no les llame la atención. Por ejemplo, en el tratamiento de la hipercalciuria damos diuréticos, pero damos diuréticos de tipo tiacídicos, ¿de acuerdo? Porque lo que hacemos es ofertar sodio, ¿sí?, hacia el túbulo, y como ofertamos sodio al túbulo, lo que hacemos regularmente es que jalamos el calcio y se queda el sodio en la orina, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué pasa en los pacientes con ácido úrico elevado en la orina, hiperuricosuria? Entonces, ¿qué chequeamos primero? El ácido úrico en sangre. Si el ácido úrico en sangre está elevado, encontramos la causa por la que el ácido úrico en orina está elevado. Miramos si tiene restricción de proteínas. Mientras más proteínas de origen, alimentos con proteínas de origen animal tenemos, más riesgo de ácido úrico elevado. ¿Han escuchado ustedes que dicen que para evitar que se eleve
El ácido úrico es evitar el consumo de alimentos cárnicos, ¿no es cierto? Exacto, ahí tienen bien sus explicaciones. Uso de alopurinol o algún medicamento para bajar el ácido úrico en sangre que me permita, sobre todo, evitar esa eliminación de ácido úrico en orina y, sobre todo, una dieta con restricción sobre todo de proteínas de origen animal, ¿no? En la hiperoxaluria, fíjense acá. ¿La hiperoxaluria qué significa? Que tiene mucho oxalato en orina y el oxalato es un formador de cálculos. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Considerar siempre que no tenga una hiperoxaluria primaria, o sea, que no tenga oxalato elevado. Cuando es primario, pues también hay depósito de oxalato en el hígado. Esto ya es una cuestión genética, netamente genética. Los pacientes regularmente necesitan un trasplante de hígado, ¿no? Revisar historia gastrointestinal del paciente, sobre todo por el riesgo de hiperoxaluria entérica. Yo les decía que puede haber un aumento de la absorción de oxalato, ¿no? Otra de las cosas que puede pasar acá, fíjense que nosotros tengamos una dieta baja en oxalato, una dieta elevada en oxalato, ¿sí? Otra de las cosas, dieta baja o elevada, y otra de las cosas que tengamos los suplementos con calcio, con las comidas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Regularmente el paciente nunca se le dice cuando tenemos una hiperoxaluria y que forma cálculos por hiperoxaluria, a sabiendas que estos cálculos van a ser formados por oxalato de calcio, nunca se le pide que suspenda los alimentos con calcio. Si es un error, ya está en la televisión, he visto que les entrevistan a los urólogos y dicen, suspenda el calcio. ¿Por qué? Porque si yo dejo de darle calcio al paciente, ¿de acuerdo? Este paciente con consumo normal de calcio, por ejemplo, en los alimentos, productos de origen lácteo, libera totalmente el oxalato y el oxalato se absorbe libremente por el intestino. Pero a diferencia, por ejemplo, que yo dé suplementos de calcio con las comidas, esto sí definitivamente aumenta la hiperoxaluria, ¿no? O sea, eso quiere decir que el paciente puede tomar su leche, puede comer su queso, puede comer su yogur con tranquilidad. Mientras no pase como de 1200 miligramos, casi toman regularmente, casi uno nunca se toma pues 3 litros diarios de leche, pues imposible. O sea, toma un poco, un yogur o algún lácteo que le ayude como a tener sus requerimientos diarios, ¿no? Y por último, la hipocitraturia. La hipocitraturia, si está bajo el citrato en la orina, este citrato es un inhibidor de la formación de cálculos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Miramos simplemente causas, por ejemplo, como infecciones de vías urinarias, evidenciamos una insuficiencia crónica prácticamente o una causa de disminución del citrato urinario. Y aquí fíjense lo que recomienda esta guía, ¿no? ¿Qué se recomienda? Que se recomienda que tengan o que se consuma alimentos ricos en citrato, alimentos o bebidas ricas en citrato, lo que les acabé de comentar, ¿no? ¿Qué se puede dar acá? Se puede dar citrato de potasio, que venden regularmente acá en el país, con el fin de que aumente los niveles de citrato en orina de 24 horas. Citrato en orina. Si aumenta los citratos en orina, el citrato en orina puede producir una inhibición de la formación de cálculos. Nos vamos a ir quedando ahí. Preguntas, chicos. Preguntas, a ver. ¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? Facilito. Yo tengo una pregunta. No está difícil, ¿no es cierto? Esta situación para nada está difícil. La idea tampoco es que ustedes van a poner a estudiar cálculos, no. Pero que sepan qué hacer, que sepan orientar sobre todo a los pacientes. Sí. ¿Quién pregunta? Te se olvidó este man. Yo le tengo una pregunta, doctor. Al principio de la clase te había dicho que básicamente si hacemos un hemo y sale hematuria, perdón, un examen de orina sale la hematuria, o sea, sangre en la orina, completamente la litiasis renal. Pero en el 100% de casos ocurre eso, o hay casos excepcionales en el que puede haber una litiasis, un cálculo chiquito, qué sé yo, y no hay lesión, no hay traumatismo, no hay nada, entonces no sale sangre en orina. ¿Qué propuesta? Regularmente si el cálculo es chiquito y está arriba no va a caer nunca. Entonces, ¿qué es lo que había dicho yo? Que si hay dolor, ¿no es cierto? Si hay dolor y el cálculo, sospechamos de que este dolor es por litiasis renal, hacemos un examen de orina y en el examen de orina encontramos sangre, definitivamente es una litiasis, ¿de acuerdo? Pero si es un cálculo chiquito ni siquiera va a dar dolor, ¿sí? Para nada, exacto. Supongamos que es un cálculo muy pequeño, ni siquiera va a dar dolor y prácticamente el paciente ni va a acudir. El hemo toma su validez bajo el contexto del paciente que viene con dolor y asociamos simplemente el examen
no como para que nos dé el diagnóstico, sino asociamos el examen conjuntamente con la clínica. Dolor, un dolor que inicia en la espalda, que se irradia los flancos, que va hacia hasta la parte interna de la pierna, que agarra el testículo, etcétera. Asociado a ese dolor, si encontramos sangre en la orina, ahí sí definitivamente 100% seguro de que sea una litiasis, ¿de acuerdo? Posteriormente pedimos una ecografía, si la ecografía es sospechosa, solicitamos una tomografía que nos permita una urotomografía, no vayan a pedir una tomografía de abdomen, es una urotomografía, ¿sí? Y que nos permita ver las características del cálculo, la dureza del cálculo y ver realmente inclusive cuántos y dónde están ubicados, ¿de acuerdo? Sí, Cristian. Sí, no, gracias. Ahí sí estamos claros, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no? Porque si, por ejemplo, si no presenta dolor y viene un paciente, y viene una mujer, por ejemplo, con hematuria, primero, diagnósticos diferenciales. ¿No será que de pronto está, no será que de pronto está con su menstruación la paciente? ¿No es cierto? Primero. Y si hay hematuria, proteinuria, ya hemos visto en las glomerulopatías, ¿no será que de pronto es una nefropatía por IgA? ¿De acuerdo? Entonces, cada escenario en uno de sus lugares, ¿no? O el paciente puede ser que venga con hematuria y tengo un dolor súbito en flanco, en fosa lumbar, perdón, un dolor súbito en fosa lumbar que no mejora, ¿sí? Pongamos un escenario, Cristian, a ver, ojo, cuidado para que no se confundan, no es así tan fácil. Un escenario, Cristian. Paciente mujer, lúpica, con síndrome antifosfolipídico, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con síndrome antifosfolipídico? Que tiene riesgo de trombosis. Viene con un dolor súbito en flanco y viene con hematuria. Causa, posiblemente puede ser, litiasis, bien difícil, ¿no es cierto? Posiblemente la paciente hizo una trombosis renal, ¿sí? Entonces, todo viene de acuerdo al contexto de cada paciente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una paciente lúpica con síndrome antifosfolipídico y el síndrome antifosfolipídico es propenso a formar trombos o Powers. ¿Listo, chicos? Quedemos ahí. Muchos cálculos por esta ocasión. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a lo que usted nos mencionaba acerca de los promotores, inhibidores y los complejadores, ¿qué tiene de diferencia los complejadores de los inhibidores? Porque como tal serían los dos inhibidores. Los mismos son, los mismos, sino es que así es como una clasificación, ¿no? Inhibidores y el oxalato, por ejemplo, es un formador y el citrato es un inhibidor, ¿de acuerdo? Ya, doctor, muchas gracias. Parece que me desconecté un ratito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Bueno, vamos a tomar lista rapidito, ¿ya? A ver, Alejandra Azaña. Presente, doctor. Perfecto, permítame un ratito. Yulisa Calderón. Presente, doctor. Ok, Yulisa. ¿Qué pasa aquí en mi computadora? Por eso creo que me estoy desconectando. Ok. Michael Casco. Lo vi. Presente, doctor. Génesis Chungandro. Presente, doctor. Ok. Carla Córdoba, por ahí me contestó igual. Presente, doctor. Karen Criolio.